hoy el debate ha avanzado en cuanto a lo que se genera a través de una plataforma de inteligencia artificial es o no susceptible de protección vía derechos de autor. Ese es el debate actualmente. Y la oficina de Estados Unidos le dice, te reconozco que sí hay un proceso de creación humana al momento de que tú das los lineamientos para la creación de algo. Pero el resultado de esos lineamientos, la materialidad generada por la inteligencia artificial, no te la voy a proteger. Porque el que ejecutó todo esto fue una computadora y no tú. Imaginemos, tú vas a registrar tu obra, no mencionas que la creaste vía inteligencia artificial, pues la Oficina de Derechos de Autor es una oficina de buena fe. Todo lo que venga a registro te lo va a otorgar. Hablemos Derecho con PDLC, The Bridge to the Solution. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sintonizarnos. Yo soy Mauricio Portillo y esto es Hablemos Derecho con PDLC. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es sin duda fascinante, un tema revolucionario, un tema muy entretenido y que genera mucha polémica, y vamos a hablar de la validez que tiene el resultado o producto de la creatividad que pueda tener ChatGPT o cualquier otra plataforma de inteligencia artificial. Y para hablarnos de esto nos acompaña mi amigo, mi socio, Andrés Gómez. Andrés, un gusto tenerte aquí como siempre. Un gusto, Mauricio, para hablar de este tema tan relevante y que últimamente está nuevamente regresando al debate, ¿no? Se nos fue el tiempo, platicábamos ahorita en lo que preparábamos este espacio, este podcast, y sin duda es un tema que me vuela la cabeza. Es un tema que me sorprende a dónde hemos llegado y yo creo que es solo el principio de lo que viene. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de dónde estamos en términos de la validez de las cosas creadas por la inteligencia artificial? Ya habíamos tenido un espacio donde habíamos platicado de esto, habíamos evaluado desde nuestra perspectiva qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Para todos aquellos que no lo vieron, no se lo pierdan. Vamos a dejar por acá la liga para que tengan acceso rápido y se pongan un poquito al corriente de lo que ya hemos hablado al respecto. Pero Andrés, danos un breviario del tema, por favor. Por supuesto. Recuerdo que en ese anterior podcast uno de los temas principales era, teníamos temor, cualquier profesionista se veía amenazado por la creación de esta tecnología que es la inteligencia artificial, que podrías crear con ella escritos legales, gráficos, música. Entonces todo el mundo estaba cuestionando dónde iba a quedar toda esa generación de creaciones profesionales o artísticas si la inteligencia artificial venía a suplantarnos en nuestro día a día, ¿no? Ese fue el debate en ese entonces, pero hoy el debate ha avanzado en cuanto a lo que se genera a través de una plataforma de inteligencia artificial es o no susceptible de protección vía derechos de autor. Ese es el debate actualmente. Y para recordar esto, en la legislación internacional es exactamente el mismo principio legal. Una obra artística solo puede tener protección legal si interviene el factor humano. Si no interviene el factor humano, no es susceptible de protección. Y es ahí donde empieza lo bueno, porque mi conclusión en el capítulo anterior era: lo importante ahora no es el cómo, sino el qué. ¿Qué le preguntas? ¿Qué órdenes le das? Porque a ti y a mí nos pueden encomendar la misma tarea, pero según tu creatividad, según tu conocimiento, tu historia, tu experiencia, vas a poder dar indicaciones que tal vez yo no pueda. Porque, te insisto, no conozco la terminología, no conozco los estilos, no conozco muchas cosas, y si tú sí las conoces, me llevas años de ventaja y tú vas a poder instruir desde una perspectiva diferente algo que no se va a parecer al resultado de lo que me va a arrojar a mí. Entonces, ahí vendría la primera pregunta. ¿En este proceso está involucrada el factor humano? Claro que está involucrado el factor humano.
porque es el que da las instrucciones. ¿Opera? No opera, porque es a través de un nuevo mecanismo. Platicábamos ahorita, antes de empezar a grabar, ¿qué pasa con el cine? ¿Qué pasa con la fotografía? Pues no es propiamente una pintura, pero hay que darle valor al ojo que decidió en qué momento accionar la cámara. Hay que darle valor al productor de una película, al director de la película, de armar un buen equipo y que cada equipo ejecute lo que tiene que ejecutar, pero no necesariamente él ejecutó cada parte. Entonces, sin duda es un momento de evolución, pero no sé qué se dice en relación con este tema. Interesante, ahí está el debate, y el debate es, y ahorita mencionabas la fotografía, cuando se crea como tal la tecnología de una cámara fotográfica para captar una imagen en vivo, el debate era si el resultado de esa captura, que es la fotografía, era susceptible o no de protegerse como derechos de autor, porque al final había sido capturada y obtenida con base en la tecnología de un dispositivo o de una herramienta tecnológica. ¿Y dónde estaba el factor humano ahí para elevarlo al nivel de una obra artística? Debate que se dejó hace muchos años, evidentemente, porque hoy todas las obras fotográficas de grandes fotógrafos, que interviene el factor humano de muchas, o se manifiesta el factor humano en una fotografía de muchas maneras, como la luz, el momento, el lugar. Vaya, lo que los fotógrafos han desarrollado, eso es lo que es protegible. Pero hoy el debate nace, en Estados Unidos hay un último criterio, o una última resolución en realidad, respecto al caso de una fotografía creada vía inteligencia artificial que se tituló en francés el Teatro de la Ópera Espacial. Y fue una fotografía que la vamos a poner ahorita para que todo el mundo la pueda apreciar. Es una fotografía hermosa, y que cuando llega el autor a la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y le dice: vengo a solicitar la protección de mi obra, de mi fotografía, porque yo soy el autor de ella, vía inteligencia artificial. Y la Oficina de Derechos de Autor de manera inmediata le niega el registro por obvias razones. Esto que estamos comentando, no hay factor humano. Apela el autor con sus abogados y dice: a ver, el factor humano sí existe. Y es justo donde regresamos a lo que estás comentando. Todos los lineamientos e instrucciones que dio este artista a la plataforma Midjourney para generar esta imagen es lo que es el proceso creativo humano, que nadie más puede tener más que el propio artista, porque cada artista es diferente, como lo mencionabas. Interviene tu experiencia, tu conocimiento. No todos vamos a dar la misma instrucción, lineamientos ni inspiración en ese proceso para crear algo. Y la Oficina de Estados Unidos le dice: te reconozco que sí hay un proceso de creación humana al momento de que tú das los lineamientos para la creación de algo, pero el resultado de esos lineamientos, la materialidad generada por la inteligencia artificial, no te la voy a proteger, porque el que ejecutó todo esto fue una computadora y no tú. Y ahí vienen, Andrés, un sinfín de preguntas de nuevo. ¿Cómo poder saber que algo fue creado a través de inteligencia artificial? No sé si ya haya algo que lo pueda descifrar. No sé si haya una base de datos de todo lo que se le pide a cada plataforma. Pero sin duda hoy las autoridades están muy lejos de tener ese control. Vamos a pensar que yo pido o yo le doy instrucciones a mi plataforma de inteligencia artificial para crear cualquier cosa. Y yo voy a la oficina de registro y les digo que lo hizo Mauricio Portillo. ¿Ellos cómo van a poder al día de hoy checar y tener este control de qué se hizo o qué no se hizo? Y más allá, vamos a pensar que soy un diseñador, que soy un creativo, que me encomendaron una tarea o un arquitecto y entonces yo pido y me da un resultado la inteligencia artificial y yo simplemente le hago un tweak aquí, un tweak acá y le hice ciertas modificaciones finales que son mi toque específico, pero mi pasante fue mi aplicación de inteligencia artificial. Yo creo que hoy seguimos
superados por lo que esto puede ser y el alcance que esto tiene versus lo que está pasando con las autoridades. No sé cómo lo ves. No, sí, digo, como autoridad estamos muy lejos de todo lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Ahora imaginemos, tú vas a registrar tu obra, no mencionas que la creaste vía inteligencia artificial, pues la Oficina de Derechos de Autor es una oficina de buena fe. Todo lo que venga a registro te lo va a otorgar, porque ese es el principio en el derecho de autor. Yo te creo que tú eres el artista de la creación de lo que hoy vienes a someter a registro, y siempre va a quedar esa famosa principio de que es declarativo de derecho y no constitutivo de derecho un registro de derechos de autor, por lo que cualquier persona va a poder impugnar ese registro si tiene pruebas para demostrar que tú no eres el autor de diferentes formas, ¿no? Dependiendo la característica de la obra. Pero imagínate que tan loco está el tema de la inteligencia artificial que le puedes preguntar a la misma inteligencia artificial, porque pues, se basa en las creaciones que se van generando día con día de inteligencia artificial. ¿Identificas esta obra de arte llamada El Teatro de la Ópera Espacial? Sí, ¿cuándo fue creada y por qué plataforma? ¿Y quién dio la instrucción? Y te lo va a dar, porque ese resultado es inmediato. Es una locura. Platicábamos hace una semana en una comida y dice, mira lo que le pregunté a ChatGPT: ¿cuándo fue la última vez que hablé de tal tema con Mauricio Portillo? Y me sacó el chat del último tema que platicamos tú y yo con Mauricio Portillo, históricamente. O sea, es una locura lo que te puede dar la inteligencia artificial. Entonces eso nos ayuda a al menos tener un momento fácil de buscar. Si algo que tú crees que te suena que fue creado con inteligencia artificial, pues te lo va a dar la inteligencia artificial, que es la ejecución solamente de información de manera ágil, rápida y certera, ¿no? Claro. Aquí, regresando al tema del factor humano, Andrés, creo que en muchos procesos, y vamos a centrarnos en la parte artística, hay un maestro de orquesta que no ejecuta nada y que ejecuta la gente que él escoge para que ejecute, y que sí tiene un reconocimiento como maestro de orquesta. No es lo mismo, platicábamos ahorita antes de grabar, no es lo mismo pedirle a una plataforma de inteligencia artificial que utilice la canción de un artista ya conocido, cantada por la voz de otro artista ya conocido, sampleada con otra melodía de otro autor ya conocido, porque hablas de lo conocido con lo conocido con lo conocido, y entonces entiendo que no habría forma. Pero si partes de abstractos y le dices, quiero estas notas con estos instrumentos, eres exactamente lo mismo que el compositor, eres exactamente lo mismo que el director, que no estás ejecutando, que necesitas a terceros, y en este caso el tercero fue algo que la tecnología te ha puesto en tus manos. Creo que es un tema sin duda que tiene para mucho debate, que tiene para muchos años, que tiene para mucho actuar, pero pasa así en un despacho de arquitectos, pasa así en un despacho de cineastas, pasa así en temas musicales, ya pasa en muchas cosas en las que hay un centro creativo y muchas personas que ejecutan a su alrededor, en despachos de diseño, en despachos de publicidad, pasa en muchas cosas, y sí se reconoce. Y sí hay una titularidad de lo que se genera al final. Ahora, mencionabas aquí, hay ya por ahí un criterio internacional. En Estados Unidos ya se reconocen los procesos, pero no se reconoce la obra final. Pues ¿de qué te sirve que te reconozcan tu proceso si la obra la puede reproducir quien sea y no vas a ganar ni un centavo derivado de ella, porque en automático es el dominio público? Pues imagínate, ¿no? O sea, quedaría inservible. No te da protección legal, por lo tanto lo que creaste con un gran proceso de lineamientos, con base en tu experiencia, en tu conocimiento, el resultado no va a ser protegible. Hoy en día con el criterio internacional que tenemos. Claro. ¿No? Creo que por ahí se tiene que ir adaptando la legislación en ese sentido, porque sí estamos
conscientes y coincidimos que una obra artística debe de tener ese factor humano. El factor humano no es más que, dependiendo la obra artística del que se trate, pero todo viene y todo nace aquí. Y con toda la experiencia y con todo lo que eres tú como ser humano, es lo que se ve plasmado en una obra artística. Y es esa originalidad, ese novelty que le llaman la teoría general de derecho, que es la que te va a proteger el derecho de autor. Entonces, hoy no se le reconoce esa originalidad de los lineamientos que dio un artista a una plataforma y que el resultado de esos lineamientos originales terminaron siendo una obra musical, artística, pictórica, lo que tú quieras. Hoy no se da ese reconocimiento, pero creo que para allá vamos porque no podemos evitar esto, ¿no? O sea, sí, en tu primer ejemplo de hazme una canción, nos pasa mucho con las agencias de publicidad. Oye, ¿qué te parece si ya no contratamos o no tenemos un licenciamiento de una canción, pero vamos a crear una nosotros, le vamos a dar las instrucciones? ¿Quién le está dando la instrucción, Mau? Un creativo que no es músico, que no tiene experiencia musical, no hay factor humano, pero cualquiera puede crear, tú y yo podemos crear una canción con un estilo, con nuestro precario conocimiento musical y generar y obtener una obra musical. Eso no puede ser protegible como una obra musical, pero si contratas a un músico que le dices, por favor, necesito una melodía en este sentido para esta campaña publicitaria, ahí está el factor humano de él. Págale por eso, que el resultado hoy, con la legislación que tenemos, no va a ser protegible, pero va a ser una obra musical única, ¿o no? Sí, aquí me preocuparía un poco, y insisto, y es un tema del que podemos quedarnos platicando horas y tal vez seguir sin llegar a una conclusión, pero también yo creo que mucho está pasando por la parte de la protección del factor humano. Mucho se habla y mucho se dice que la inteligencia artificial va a dejar a muchas personas sin empleo, va a hacer obsoletos muchos oficios, o más que oficios, muchas profesiones, porque precisamente los oficios son los que es difícil que consideramos que pueda erradicar, pero creo que las disposiciones internacionales legales están haciendo eso, están queriendo cuidar un poquito a todos estos artistas para que no pierdan en automático y en un plumazo todo lo que ellos aportan a la humanidad y que se lo regalemos a una computadora y entonces, pues, ¿quién va a contratar a un músico? Pues ya mejor bajas tu aplicación. ¿Quién va a contratar a un artista? Mejor bajas tu aplicación. Entonces, en automático los empiezas a hacer obsoletos. Claramente habrá cosas que tengan un arte pues sí, arte que tenga una historia que contar y arte que sea hecha a través de inteligencia artificial, y es ahí donde la gente podrá empezar a hacer una diferencia. Dos piezas de ropa te cubren igual, pero una tiene un sentido, una contamina, una no, una tiene una historia, una no. Lo mismo va a empezar a pasar con esto y habrá quien valore una cosa y habrá quien no la valore, pero creo que todo está yendo ahora en el sentido de cuidar a esta gente que vale y aporta mucho a la humanidad y no simplemente eliminarlo. Pero no está fácil, Andrés, no está fácil, y sin duda es algo de lo que te pediría que nos mantengas al tanto y tenemos que seguir platicando. Sí, nada más quiero recordar un poco. En diciembre del 2024, ya por primera vez una autoridad mexicana se pronuncia sobre la no posibilidad de otorgar un registro a una obra creada por inteligencia artificial, y me gustaría leer es el párrafo donde basa su racional legal, ¿no? Hoy el racional legal mexicano es: aunque sea una persona física quien proporciona los lineamientos e instrucciones a la inteligencia artificial, la creación no deja de ser producto de la ejecución de los algoritmos que ésta emplea, generándose un contenido artificial. Y por lo tanto, ese contenido artificial no se puede elevar a la protección de una obra artística, porque recordemos que si no hay factor humano, no es susceptible de ser considerada una obra artística. Entonces lo sigue considerando como un contenido artificial y listo. A ver, no estamos en contra de esta disposición, porque el factor humano siempre debe existir en las obras artísticas. Si pensamos lo contrario, estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Pero también es cierto que hay una parte de facto, el proceso humano
en la creación de un contenido vía plataforma inteligencia artificial es esa inspiración de los lineamientos que no cualquiera, o sea, que cada uno con su propia experiencia y expertise es diferente, y ahí está la creatividad, ¿no? Poniendo el ejemplo de una verdadera creatividad, no decir un mix de lo que existe y hazme una pintura tipo Van Gogh, bla, bla, bla. Eso no estamos en ese escenario. Estamos hablando del otro escenario que sí está pasando también y que no podemos dejar de considerarlo para de una u otra forma sí otorgarle un derecho de propiedad intelectual a esa creación de lineamientos, ¿no? ¿Cómo? No lo sabemos hoy en día, porque al final el resultado es la generación de contenido artificial, ¿no? Y ese contenido hoy no es susceptible de protección. Pero va por ahí, creo que esto en algún momento va a avanzar y vamos a tenernos que adaptar a algo en particular en eso. Me va a gustar ver cómo evoluciona. Como lo decías tú hace rato, yo creo que esta plática ya la tuvieron muchas personas hace mucho tiempo, cuando se inventó la cámara fotográfica. Y que venía como una idea muy disruptiva a romper lo que tenía que ver con la pintura, ¿no? Que la gente dibujaba el paisaje que estaba viendo de fondo y de repente sale alguien con una cámara fotográfica y dice, pero eso qué valor va a tener si no tiene mano, si no tiene pincel, si no tiene todo lo que yo estoy poniendo. Y al final ganó la tecnología, y al final hoy se puede reconocer. Vamos a ver qué pasa con la inteligencia artificial. Andrés, antes de despedirnos con un tema que pareciera hoy no tiene fin, ¿qué le puedes decir a la gente, a toda esa gente que utiliza la inteligencia artificial y también a toda esa gente que puede estar en contra porque forma parte de ese sector artístico que le sigue dando un valor a este factor humano y que hace la diferencia entre una cosa y otra? Miren, nuestra experiencia en los últimos años con el tema de inteligencia artificial, nuestro consejo es: utiliza la plataforma para los fines comerciales o personales que tú desees, simplemente que esos lineamientos e inspiraciones que le vas a dar a la inteligencia artificial sean originales y sean de tu propia inspiración. Porque lo que siempre les decimos a todos nuestros clientes es: tenemos que revisar el resultado de tu contenido artificial para ver si no viola derechos de autor. Porque esto es lo que hoy es clásico que está sucediendo, ¿no? Dicen, yo no necesito ya ningún artista, porque con la inteligencia artificial, sin tener esa calidad de artista, puedo crear algo increíble. No lo puedes crear. Lo está creando la plataforma con sus algoritmos y con su base de datos. Tú no lo estás creando. Y esa creación debe de ser revisada legalmente si vas a salir en temas publicitarios o comerciales, para que no viole derechos de autor ya existentes, y que después esto pueda ser una contingencia para ti, ¿no? Y si vas a generar contenido de inteligencia artificial, sé lo más original posible, para que si hoy no gozas de protección legal, ¿no? Porque así están todos los criterios, pues al menos no vayas en contra de la violación a los derechos de autor que están allá afuera, ¿no? O sea, sería la recomendación que haríamos, pues, para todos, ¿no? Me gusta, hay que tener cuidado y hay que usar las cosas, como siempre, de manera responsable. Partner, un gustazo siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y a todos ustedes que nos acompañaron, gracias como siempre por la oportunidad. Es un placer. Recuerden, yo soy Mauricio Portillo y esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Esto fue Hablemos Derecho con PDLC. Una conversación legal a tu altura.